Hola a todos y todas, bienvenidos. En este vídeo os voy a analizar la experiencia de realidad virtual que nos ha ofrecido Ubisoft en los últimos días. En ella nos permite revisitar la Catedral de Notre Dame en el siglo XVIII tal y como la recrearon para el videojuego Assassin's Creed Unity. Además, compararemos esta experiencia con la de la visita dentro del propio videojuego Assassin's Creed Unity y finalmente terminaré con un videojuego que también está a punto de salir muy relacionado con la reconstrucción de la propia Catedral de Notre Dame. Vamos a verlo. Bueno, aquí me estoy poniendo las gafas de realidad virtual, en concreto unas HTC Vive Pro, que son las que utilizo, y como veis estamos dentro de una sala circular en la que vemos la reconstrucción virtual de Notre Dame, realizada para Assassin's Creed Unity, el título de la experiencia y una maqueta de Notre Dame que podéis ver sobre una mesa. Algo sencillo, pero que crea muy buen efecto. Si fijamos la mirada en Start, podremos comenzar la experiencia. Y bueno, empezamos en el centro de Notre Dame, bajo el crucero. La verdad es que resulta impresionante la primera impresión. Podemos mirar hacia todos los lados, pero no vamos a poder desplazarnos de estos puntos fijos. Estamos en puntos fijos que nos permiten visualizar la recreación de Notre Dame con personajes, etc., desde distintos lugares, y como vais a ver ahora, nos cambia de vez en cuando de localización. Ahora, por ejemplo, estamos bajo la girola de Notre Dame, esta zona que rodea al altar mayor. Y bueno, pues podemos hacernos una idea muy buena de cómo sería la Catedral de Notre Dame según Ubisoft en el siglo XVIII. Obviamente está muy limpia, tiene muchas de las, creo yo, de las modificaciones que Viollet-le-Duc hizo más adelante, por lo que bueno, en cierto modo quizás constituye una idealización también, ¿no? Una reconstrucción idealizada. Aquí estamos en la zona del órgano y deciros que suenan, hay también sonido, en concreto de música de órgano muy fuerte cuando subes en este punto, y también pues resulta muy interesante. La luz es muy sugestiva, hay como tal en la nave principal cuadros colocados como podrían estar en el siglo XVIII. Y bueno, la sensación es impresionante, ¿no?, de estar aquí. No funcionan los mandos en esta experiencia, no se pueden utilizar, y eso es lo que yo echo un poquito de menos, ¿no? Echo de menos que exista una narrativa mayor, es decir, que haya una historia, por muy pequeña que sea, que nos guíe un poco y nos enseñe algo más del pasado de Notre Dame y de la historia de Notre Dame, ¿no? Aquí estamos en la plaza, delante de la propia catedral, muy sugerente también la visión, y resulta impresionante estar delante de la propia catedral, con los pájaros en la parte superior. La verdad es que mola mucho y la experiencia es muy cercana a cuando estás efectivamente delante de la propia catedral de Notre Dame en París. Esta es una de las vistas que más me impresionó, ¿no? Entre las dos torres, ¿vale? Estamos delante y, resulta interesante que podemos mirar al horizonte y podemos ver, por ejemplo, la Sainte-Chapelle y otro tipo de edificios que nos marca la propia mirada, ¿vale? Veis que allí se enciende el Sainte-Chapelle, el Palais Royal, etc. Bueno, pues con una vista parecida a la que podríamos tener en el siglo XVIII. Pero ahora que vemos la flecha de la catedral, conviene repasar cómo sería realmente Notre Dame en el siglo XVIII. ¿Sería así como nos la muestra Ubisoft en este caso, o se han tomado algunas licencias? Vamos a verlo. Esta es la reconstrucción virtual de Notre Dame realizada por el equipo de Ubisoft para el videojuego Assassin's Creed Unity. Se basa principalmente en el estado de la catedral antes del incendio de 2019. Este es el estado en el que se encontraba y que ha servido fundamentalmente de inspiración para el equipo de Ubisoft. Pero ¿qué cambios deberíamos hacer si quisiéramos ser estrictamente realistas para la representación de Notre Dame en plena Revolución Francesa? Bueno,
Para ello tenemos que tener en cuenta que la aguja que veíamos hasta hace muy poquito, levantada sobre Notre Dame, fue erguida por Viollet-le-Duc en 1860, más o menos, a partir de pues una reforma muy amplia de la catedral que incluyó pues numerosos cambios estéticos realizados un poco desde un punto de vista idealizante, es decir, añadiendo gárgolas, por ejemplo, que no existían previamente, añadiendo esta inmensísima aguja pues mucho más amplia, rica y recargada que la que existió en un momento, incluso planteando estas impresionantes agujas sobre las torres que finalmente no se iban a llevar a cabo. Yo, sin embargo, prefiero basarme en imágenes como estas, reconstrucciones virtuales históricas y científicas como la realizada por Lawrence Stephanon, que muestra todo el proceso de construcción y modificación de la catedral a lo largo de la historia. Hasta hace poco podía verse dentro de la propia catedral de Notre Dame en una exposición, pero bueno, habrá que esperar a que la vuelvan a abrir para poder volver a disfrutar de ella. En ese sentido, como veis aquí, ya desde el siglo XIII la catedral tuvo una aguja sobre el crucero o la llamada flecha, ¿vale? Sin embargo, era una flecha mucho más modesta y más sencilla que la que luego plantearía en el siglo XIX Viollet-le-Duc. Y en todo caso, esta es la que tendrían que haber representado en la reconstrucción realizada para el videojuego Assassin's Creed Unity, ¿vale? Además, pues bueno, otra serie de edificios anexos que hubiera estado bien que también fueran representados. Aquí tenéis una imagen de la ciudad de París en el siglo XVII realizada por Vischer en este dibujo, y donde aparece representada muy bien la linterna que tendría en ese momento, o flecha, de la catedral de Notre Dame, y que, como veis, solo tiene un piso de campanas, donde tendría una serie de campanas también, ¿vale? Y bueno, esta es una imagen, veis que tiene algunos edificios anexos que se podrían haber representado pegados a la propia catedral, pero no nos da mucho más detalle de cómo era, ¿no? En el interior, en cambio, podéis ver que en la recreación de Ubisoft vemos un interior diáfano fundamentalmente, aunque aquí no se ven, tiene cuadros, grandes cuadros en la nave central, que quizás también habría venido bien poner por aquí. Asimismo, como ahora vais a ver en la recreación de Lawrence Stephanon, aquí existiría una suerte de trascoro que cerraría esta zona de el presbiterio, el altar mayor, ¿vale? Y, por supuesto, el coro con su sillería. Todo eso quedaría cerrado a la vista y no habría una vista totalmente diáfana desde la entrada de la iglesia, que es lo que luego planteó Viollet-le-Duc más adelante, ¿no? Con esa gran purificación, por así decir, que hacía de los edificios góticos, limpiándolos de cualquier otro añadido, incluso él añadiendo elementos neogóticos por su cuenta, ¿no? Aquí tenéis esta recreación que me parece fantástica de Notre Dame en 1780. No os preocupéis porque aquí no aparezca la flecha, pero es que la flecha todavía no, en esta imagen no aparece, pero todavía se encontraba sobre la catedral, ¿vale? Aunque ya en muy mal estado. Veis que había cuadros sobre la nave muy bien representados también en la reconstrucción de Ubisoft, pero faltaría este trascoro barroco que partiría la zona del presbiterio del resto de la catedral, ¿vale? Y que habría estado bien también poner para ser perfectamente precisos, ¿vale? Luego, bueno, llegó un momento que esta flecha de la catedral pues amenazó ruina y decidieron desmontarla. En torno a 1786, un poquito antes de la Revolución Francesa, comenzaron a desmontarla en un proceso un poquito más amplio, pero bueno, en todo caso, si representamos Notre Dame en plena Revolución Francesa, la flecha estaría a medio desmontar o ya desmontada por completo y no existiría en ese lugar porque amenazaba ruina por el viento, etcétera, y los materiales, y se podía venir abajo, así que la quitaron, ¿vale? Ese es, por lo tanto, uno de los cambios que yo hubiera hecho en la reconstrucción de Notre Dame para el videojuego y que hubiera quedado realmente bien y muy precisa.
Aquí tenéis algunas fotos durante el proceso de remodelación llevado a cabo por Viollet-le-Duc, o incluso un poquito antes. Veis que no se encuentra esa gran flecha que luego sería levantada. Y incluso la fachada, pues bueno, fijaos en la puerta central. La portada central sería incluso diferente. Habría estado bien ponerla de este modo, ¿no? Modificada. Pero bueno, son pequeños cambios que, haciendo un análisis histórico profundo, se podrían haber reflejado en la reconstrucción. Como curiosidad, deciros que estas estatuas que aparecen también en la recreación de Assassin's Creed no podrían estar porque en la primera linterna no se encontraban. Esto es un añadido de Viollet-le-Duc, que incluso con su modestia quiso añadirse a sí mismo, y aquí tenéis la escultura que representa al propio Viollet-le-Duc vestido de medieval, con una regla de arquitecto, mirando su propia obra y tapándose del sol, y es la única de las esculturas que mira hacia la propia flecha, ¿no? Bueno, ahora están retiradas y obviamente está en remodelación todo esto, ¿no? Por el incendio que tuvo lugar hace un tiempo. Así que bueno, espero que esto os haya dado una visión un poco más clara de cómo pudo haber sido, si hubiera querido ser tremendamente realista, esta recreación. Vamos a volver de nuevo a la realidad virtual, vamos a enfundarnos las gafas y acabar esa visita que estábamos haciendo. Así que bueno, es una reconstrucción libre de Notre Dame, muy libre, ¿vale? Pero resulta muy interesante ahora que no se puede visitar la propia catedral de Notre Dame. ¿Veis el Panteón ahí al fondo? Bueno, realmente, si nos fijamos en los polígonos de la propia catedral, los más cercanos a la vista, aquí canta un poco, ¿no? En la barandilla se ven demasiado claras las texturas y los polígonos y no queda muy realista, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de un videojuego de hace unos cuantos años que, bueno, ha sido reaprovechado, y hay que decir que esta experiencia es una experiencia gratuita, ¿vale? Os la podéis descargar de forma gratuita, y si tenéis unas gafas de realidad virtual, disfrutar de ella. Bueno, finalmente nos montamos en este globo que nos va a llevar hacia arriba y vamos a poder ver un poco desde un punto de vista más alejado la propia catedral de Notre Dame, ¿no? Cerrando de este modo una experiencia de poco más de 5 minutos de duración, y muy fija, muy guiada y con poca información realmente histórico o histórico-artística. Es más algo visual, una experiencia visual que otra cosa. Echo de menos, pues eso, una narrativa mayor, echo de menos una historia, por ligera que sea, y una interactividad mayor, porque no hay prácticamente interactividad en esta escena. Bueno, ya habéis visto cómo ha sido la experiencia de realidad virtual, y tengo que deciros que yo realmente prefiero disfrutar de esta experiencia de visita a Notre Dame aquí, en el juego Assassin's Creed Unity, que, bueno, pues te da muchísima más interactividad, que al final, bueno, pues es una de las claves que hace que este tipo de visitas sean realmente fructíferas y que se puedan disfrutar, ¿no? Aquí me tenéis, por ejemplo, subiendo en Notre Dame hasta la propia aguja de la catedral que se levanta sobre el crucero, y bueno, pues por ejemplo aquí en esta versión, si os dais cuenta, en las propias torres de Notre Dame, al fondo, pues hay andamios, están como en ciertas partes en obras. Yo creo que eso, aunque es una licencia propia del videojuego para pues hacer que sea más fácil escalar por la propia Notre Dame, pues creo que a mí me gusta más esta representación, ¿no? También podréis entrar por dentro, podéis moveros por cualquier lado, algo que se encuentra un poquito limitado en la visita de realidad virtual. Así que bueno, mi opinión es esta, ¿no? Yo prefiero la visita del videojuego. Vamos a esperar a ver qué otras experiencias, o mejor, qué otros videojuegos de realidad virtual nos ofrece Ubisoft, que de hecho ya ha anunciado que están desarrollando un Assassin's Creed para Oculus. Así que bueno, habrá que disfrutarlo, habrá que probarlo, y ojalá que nos lleven también por otros monumentos de nuestra historia del arte tan famosos como puede ser Notre Dame. No quería acabar el vídeo sin hablaros de este videojuego llamado Monuments Flipper de la compañía Games Incubator.
Bueno, todavía no ha salido, todavía está en producción, pero nos va a permitir ponernos en la piel de un restaurador de monumentos históricos, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos cómo vamos a poder trabajar en la restauración de la propia Catedral de Notre Dame, afectada por un fuerte incendio, tal y como ocurrió, y vamos a poder limpiar las concreciones en los muros, vamos a poder restaurar las pinturas, colocar de forma dudosa alarmas en claves de bóveda, no sé si es muy recomendable, y bueno, pues dar de nuevo el lustre que tuvo ese monumento en un inicio. Así que, oye, suena muy interesante y nos permite ver un poco el futuro que puede tener el uso de estas tecnologías de videojuegos, etcétera, aplicados a la difusión y el trabajo en general con el patrimonio, ¿no? Hacer interactivo un proceso como puede ser la visita virtual en una época concreta a un monumento o, ¿por qué no?, la restauración y reconstrucción de uno de estos monumentos, pues puede ser tremendamente interesante y, por qué no, también formativo. Espero que os haya gustado este vídeo y si queréis conocer más sobre la aplicación de nuevas tecnologías, de tecnologías 3D al estudio, conocimiento y difusión del patrimonio, podéis seguirme en mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y también suscribiros al canal de YouTube. Os mostraré también tutoriales de Blender para formaros en la creación de modelos 3D relacionados con el patrimonio virtual. Un saludo.